Chicos, bienvenidos nuevamente. Por favor, cámaras encendidas. Ya una vez he tomado foto a todos los que tienen la cámara apagada. Ahora voy a volver a hacerlo, así que cámaras encendidas, por favor. Ustedes son muy bellos, muy guapos, hermosos. No tengan vergüenza de encender sus cámaras, por favor. ¿Sí? Menos yo, Miss. Yo soy el único. Miss, hay Messi chiquito con sus hijos. Miss. A lo, ¿cómo se llama? A lo Bad Bunny. ¿Qué pasan ustedes? Ya. Huevos. A ver, nadie más va a encender su... Pásame. ¿Nadie más? Iriel, tu cámara, Laszlo, Ariel. ¿Vamos? Ya, vamos a apuntar a todos los que no tienen cámara encendida. Messi, no saquen los participantes, los que Te tienen baja cámara 05, apagada. Ya ves, ahorita lo escribo en este papelito. Ah, no, no se puede ver. Muy bien, ya están apuntados los que no tienen cámara encendida. Bien, veamos. Miss, A ver, chicos. yo quiero leer, yo quiero leer. Ya, pero esperen, antes de leer, iba a leer Franco, ¿no? A ver, Ah, Franco, sí. vamos a leer esta parte. A ver, vamos recapitulando. Estamos hablando acerca del primer militarismo peruano que ha durado desde 1827 a 1872. En esta larga etapa tenemos tres pequeños periodos. El primer periodo denominado caudillismo militar, el segundo la anarquía militar y el tercero la prosperidad falaz. Hoy los estamos estudiando a grandes rasgos, pero la semana que viene vamos a hablar con más detalle acerca de la prosperidad falaz, ¿de acuerdo? Con mucho más detalle. Ahora, estábamos aquí. En la primera parte ya vimos que el caudillismo militar le corresponde a las personas militares con poder, ¿verdad? Y hemos visto que han habido pues, realmente muchos gobiernos. Ahora estamos aquí, en la anarquía. En la anarquía vamos a escuchar a su compañero Franco, ¿ok? Vamos, Franco, te escuchamos. Franco la primera parte y otra persona la segunda parte. De anarquía militar, ¿no? Franco, anarquía militar, sí. Ah, ya. Anarquía militar en el Perú. Etapa de caos y convulsión política y social de la historia del Perú republicano entre 1842 y 1844. Esta etapa se caracterizó por ser un periodo difícil en la historia peruana, debido a que ningún gobierno logró consolidarse. Gracias, Franco. ¿Qué quiere decir esto? Es como que pues estaban, por así decirlo, a ver, para que lo puedan entender, no hubo un gobierno sólido, ¿no? Es como lo que pasó con Merino, ¿no? Estaba como que 5 días gobernando y después no, la gente no lo quería, la gente lo votaba, bueno, otro gobierno igualmente pasó y así hemos pasado 2 años de nuestra historia con un gobernante tras otro y realmente ninguno pues significó algo estable, ¿de acuerdo? Vamos a ir leyendo cuáles han sido sus gobernantes, por favor, y luego pasamos al siguiente periodo. A ver, ¿quién nos va a leer aquí? Voy a llamar, ya, Anderson, ok, ya te escuchamos. Gobernantes de la anarquía militar de 1842 a 1844. Manuel Menéndez Gorozábal. De 1841 a 1842. Juan Crisóstomo Torrico. De 1842 a 1842. Un año duró. Juan Francisco de Vidal Laos. De 1842 a 1843. Justo Figueroa. Justo Figueroa. De 1843 a 1843. Manuel Ignacio de Vivanco. De 1843 a 1844. Y Manuel Menéndez Gorozábal. De 1844 a 1845. Muy bien, muchas gracias, Anderson. Bien, como vemos aquí, a ver, nos vamos a enfocar primero en los años, ¿no? Es cierto que no han gobernado 5 días, pero pues miren, aquí tenemos un periodo de un año, o quizás menos, dependiendo de los meses exactos, ¿no? Aquí tenemos en un mismo año, o sea, él comenzó ese año y terminó ese mismo año. Aquí tenemos otro personaje también con tan solo un año, otro en el mismo año comenzó y acabó su gobierno. Y de esa manera nos hemos pasado pues entre 2 a 3 años de nuestra historia, ¿ok? Ahora, Mis- dime. Entonces,
Entonces nuestro gobierno en esos tiempos era inestable, o sea, no A mí era nada cierto. exacto, era totalmente inestable. ¿Qué destacaba más? El caos, la convulsión, la confusión, ¿no? Todo esto, pues, era lo que hubo. Al menos en estos 2 años se vivió muy fuerte esta anarquía. Obviamente, en los primeros gobiernos también han habido, digamos, cuando acabamos de leer José de la Mara, Agustín Lamara, Orbegoso, todos ellos, también ha habido, digamos, digamos, cosas negativas, pero por lo menos había, digamos, un presidente fijo por más años, por más tiempo, ¿no? En cambio aquí, pues hubo uno tras otro, ¿no? Hubo uno tras otro. E incluso, si nos damos cuenta, por ejemplo, este personaje que está aquí, gobernó 2 veces, ¿no? Primero un primer periodo, luego por acá lo tenemos nuevamente en un segundo tiempo, ¿no? Igual. Entonces fue un gobierno pues realmente muy caótico, ¿no? Bien, vamos a pasar al siguiente, a la tercera parte del militarismo, primer militarismo, a la tercera parte. Y esta parte realmente es una parte muy bonita y muy triste a la vez, de verdad. Vamos a ir leyendo, ¿ok? Aquí necesito a 1, 2, 3, 3 lectores. Muy bien, vamos a escuchar a cualquiera que no haya leído. Las 3 manos son de 3 que han leído, sobre todo Yanela, por favor, baja tu manito, Yanela. Te quiero mucho, pero ya le hice 2 veces. A ver, vamos con Moisés. Vamos con Franco, ya leyó también. Alza sus manos, Franco. Bien, vamos con Moisés, con Jefferson. Y vamos a invitar a su compañera Cristel, que hasta ahora todavía no le escucho la voz. Hasta ahora no sé cuál es la voz de Cristel. Cristel, ¿nos escuchas? ¿Dónde está Cristel? Ahí está. Cristel. Cristel. ¿Estás ahí? Sí estaba. Ahorita lo acabo de ver. Sí estaba. Chicos, ustedes levantan sus manos. No los puedo llamar a todos. No, no. A ver, veamos. Vi todo eso, no todo lo azul, ¿no? No, vamos a dividirnos, porque no podemos estar leyendo cosas tan disparejas, uno muy poquito y otro mucho. Muy bien, ya, vamos entonces con Aranza, ¿ok? Ahí están los 3. Moisés, Jefferson y Aranza. Bien, chicos, empezamos. Prosperidad falaz. Prosperidad falaz. Prosperidad falsa, aparente e irreal. Periodo de historia del Perú republicano entre 1845 y 1872, donde el Estado peruano obtuvo grandes ingresos económicos por la explotación y comercialización del guano de las islas, fertilizante orgánico, hacia el mercado industrial europeo. Muy bien, hasta aquí. Miren, vamos a verlo de manera así breve, porque igual lo vamos a ver con más detalle en una clase aparte, porque este periodo realmente se merece una clase aparte, ¿ya? Veamos. La prosperidad, como su nombre dice, es la primera parte de toda esta frase, ¿no? Prosperidad. Se está refiriendo a cosas positivas, a lo bueno, ¿no? Justamente año nuevo decimos que tengas un próspero año nuevo, ¿no? Un año de bendiciones, con todas las cosas que salgan bien. Y pues efectivamente, la primera parte del periodo fue una etapa muy, muy bonita. ¿Por qué? Porque fue la etapa, podríamos decir, la primera etapa, la primera parte de nuestra historia en la cual el Perú empezó a tener muchísimos ingresos económicos. Por fin de tanta inestabilidad tuvimos ingresos. Miren, ingresos que se habían, digamos, logrado gracias a que, se encendió por allí un poquito y se dieron cuenta de que teníamos el guano. Recuerden que en nuestro país, pues, en época de los incas, ¿no? Había guano, en época de la prehistoria había guano, en las culturas había guano que se ha ido formando en nuestras costas años tras años tras años y nadie lo había quitado de allí, ¿cierto? Se había formado por tantísimos años en nuestra historia, en nuestras tierras, y en esta época se dieron cuenta de que eso lo podían comercializar. Se había en este caso, pues, confirmado que el guano era muy buen fertilizante y sobre todo nuestro guano, el guano peruano, que tanto tiempo que ha estado almacenado allí en nuestra costa. Entonces se empezó a comercializar esto ya a muchos países europeos, a muchos realmente países que lo estaban necesitando pues para su propia industria, ¿no? Y esto obviamente trajo al Perú muchísimos ingresos. Podríamos decir que después de tanto tiempo de progresa, empezamos a ser millonarios, por así decirlo, ¿no? Quizás no tan millonarios, pero
tuvimos muchísimos ingresos. Ingresos que lastimosamente no se supieron aprovechar muy bien, puesto que llegó un momento en el que en vez de tener, es como que todo el dinero que se tuvo, terminamos endeudados. Entonces, no se supo administrar este dinero que habíamos recibido. Obviamente sí se crearon muchas obras, eso no se va a negar, hubo muchas obras. Se trató de traer aquí, digamos, la modernización, se crearon algunos trenes, ¿sí? También llegaron acá muchos trenes. En fin, hubo muchas cosas buenas, pero finalmente la administración no terminó de buena forma, por eso que terminó de una manera falaz. Entonces decimos que es una prosperidad falsa, porque por más que llegó mucho dinero, la época de prosperidad no duró tanto tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cuáles son los gobernantes. Escuchamos a Jefferson y luego escuchamos a su compañera Aranza. Vamos. Gobernantes de la prosperidad falaz, 1845 a 1872. Ramón Castilla y Marquesano, de 1845 a 1851, fue el primer presidente del Perú que logró terminar su mandato de 6 años. José Rufino Echenique, de 1851 a 1854, realizó una política continuista y se produjo a consolidación de deuda externa, hecho que provocó una revolución en el país. Ramón Castilla y Marquesado, de 1854 a 1862, durante su gobierno se construyeron los primeros ferrocarriles y se impulsó el alumbrado en las ciudades. Además, en 1860 se aprobó una nueva constitución, la más duradera de la historia del Perú, esta vez muy moderada. Miguel Ramón San Román, 1862 a 1863. Ramón Castilla y Marquesano, de 1863 a 1863, autoproclamación. Gracias. Sigamos, Aranza. Pedro Nolasco Díaz Canseco, Corbacho, 1863 a 1873, encargado del mando. Juan Antonio Peces, 1863 a 1865. Durante su gobierno, España invade las islas de Chincha, ricas en guano, peces. Intentó negociar acción que no agradó a la población, por la cual recibió un golpe de estado por parte del coronel Mariano Ignacio Prado, apoyado por un grupo de nacionalistas. Pedro Díaz Canseco, 1865-1865. Mariano Ignacio Prado, 1865 a 1868. Declaró la guerra a los españoles, junto con Chile, que también se encontraba en guerra con España. Los peruanos lograron que la Armada Española abandonara las costas de Perú el 2 de mayo de 1876. José Balta y Montero, 1868 a 1872. Es el último presidente del primer militarismo. Cambió el sistema de consignaciones, característica principal del mercado del guano. En su lugar, firmó el contrato de Dreyfus con una empresa británica. Muy bien, chicos. Gracias a los que han leído. Moisés, Aranza, Jefferson. Bien, ustedes han leído pues acerca de esta etapa y los gobernantes, ¿no? Como vemos, hemos tenido muchos gobernantes. Aquí destacamos pues algunos. Por ejemplo, se destaca mucho Ramón Castilla, ¿no? Ramón Castilla destaca mucho porque, bueno, se le reconoce, uno, pues porque impulsó el crecimiento, digamos, del país, la modernización, ya que hubo digamos, la construcción de los primeros ferrocarriles, también el alumbrado en las ciudades. Miren, tantas cosas que también
hemos estado necesitando y poco a poco se han ido formando, ¿no? Había muchas cosas que se necesitaron y por lo menos se impulsó algunas cosas. Y digamos, lo que más destaca de Ramón Castillo es que él le dio la libertad a los esclavos, pero la libertad verdadera, ya no la que proclamó San Martín, que no se llegó a cumplir el 100%, sino que una libertad pues ya definitiva. Podríamos decir que gracias a Ramón Castilla, hoy no tenemos más esclavos en nuestro país, ¿no? Sí, Miss, en ese tiempo todos los afroperuanos decían que viva mi mamá, que viva mi papá, que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad. Y todo estaba así feliz, porque por esa razón se le recuerda mucho a Ramón Castilla. Claro que sí, 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 digamos que ha sido un buen presidente, podríamos decir que la gente lo estima mucho, veamos, y justamente por eso, ¿no? Hasta el día de hoy mucha gente que está en nuestro país canta esa canción con tanta alegría, porque imagínense, ¿no? A ustedes no les gustaría estar esclavos, y yo pienso pues que eso para ellos ha sido lo mejor, ¿no? Que les declare su independencia realmente una independencia real. Pero igual, así como ha habido cosas buenas, también hay cosas malas. Y en cada gobierno se ve eso, ¿no? No, tampoco vamos a decir que los presidentes son personas que no se pueden equivocar. Son personas como nosotros que también toman decisiones y a veces las decisiones no son quizás tan buenas, ¿no? Quizás algunos se equivocan y toman decisiones, pero algunos también cometen tantas cosas malas que también a veces hasta da cólera, ¿no? En fin, aquí tenemos algunos y vamos a ver más adelante con más detalle esta época. Ahora otra cosa más, si se dan cuenta, ¿quién nos vuelve por aquí a fastidiar un poquito? ¿Quién? ¿Cómo así, Miss? ¿Quién regresa a nuestro país a seguir dándonos batalla otra vez? España. España, ¿no? En esta época también España regresa y pues ahora digamos que es la etapa en la que el Perú está floreciendo, ¿no? Nos vienen también otra vez a hacernos problemas, ¿no? Pero pues no duró mucho tiempo, igual fueron vencidos, ¿no? Vamos a verlo con más detalle también más adelante, ¿ok? Más adelante. Y pues aquí se firmaron muchos contratos con otros países y es por eso que esos contratos no nos beneficiaron, justamente nos llevaron, digamos, a la quiebra otra vez y pues gracias a ello le decimos palas a esta etapa, ¿no? Muy bien, lo vemos más adelante. Lo último nada más es destacar esto, que justamente por esta época es que se celebra todos los días 2 de mayo, ¿no? A la batalla de 2 de mayo, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien, chicos, vamos a continuar por acá. Nos queda poco tiempo. Aquí tenemos una pequeña imagen. ¿Qué dice la imagen? A ver, ¿pueden leerlo? Yo quiero leerlo. Ya leíste, ya leíste. Catalina, te No, escucho. no leí. F. Sí, ya leíste, Anderson. No, Catalina, vamos. Leemos, por favor, la imagen que está aquí. Ok, Miss. Imagen izquierda. Caricatura de Ramón Castilla junto a una locomotora de vapor, ferrocarril Rocker. El primero en el Perú. Y a un farol de alumbrado público 15 de agosto del 1850. Imagen derecha. Caricatura de Ramón Castilla aboliendo el tributo indígena y la esclavitud, 3 de diciembre del 1854. Muchas gracias, Catalina. Bien, entonces aquí tenemos pues algunas imágenes y obviamente todavía quizás no son fotografías como tal, sino simplemente caricaturas, ¿no? Dibujos de la gente que representaba pues esas etapas de la historia, ¿no? Bien, chicos, vamos por acá avanzando. Ahora tenemos, vamos a ver sobre los gobernantes, vamos a estudiar a los dos primeros, a José de la Mar y a Agustín Gamarra. Pero sabemos que no son los únicos, ¿no? Después tenemos pues también a José Luis de Regoso y a Santiago Salaverry, ¿ok? Bien, pero vamos a leer un poquito de cada uno nada más y luego pasamos a la parte de cálculos porque todavía nuestra historia es bastante amplia, así que empezamos. Aquí va a leer solamente una persona, ¿ok? Una sola persona. Las caricaturas son muy raras, me dicen. Sí, chicos, pues son los dibujos, ¿no? Y también van a retirar de la gente que dibujaba de esta manera. Muy bien, a ver, ¿quién va a leer ahora? yo. Yo.
Yo, Yo, por favor, yo. Ok, yo voy a llamar. Vamos a escuchar a yo. mi compañera Casey. Casey, te escuchamos. Por favor, Ay, Miss. Ya no importa. vamos. Casey, ¿Sí, Miss? escuchamos. Gobierno de José de la Mar. Gobierno de José de la Mar, 1827 a 1829. Fue presidente del Perú en 2 ocasiones. Primero, durante los años de 1822 a 1823, como jefe de la Junta Gobernativa del Perú. Y después, entre 1827 y 1829, como presidente constitucional. Hechos y obras. Constitución liberal de 1928, inspirada en el modelo norteamericano. Muy bien. Hasta aquí vamos a la primera parte de este gobierno. Gracias, Casey. Él gobernó 2 años, ¿no? Ya sabemos que hace un tiempo atrás, digamos, había quedado también a cargo, ¿no?, de nuestro país por un tiempito, ¿no? Apenas este periodo de tiempo. Y aquí fue, digamos, ya un gobierno más sólido, por así decirlo, ya más reconocido como un presidente, ¿no? Y en este caso, él también realizó algunas obras importantes. Sobre todo vamos a ver, se creó una constitución. Y déjenme ver, en esta época, ¿ya?, han habido 4 constituciones diferentes. Me refiero no al gobierno de José de la Mar, sino que en general, en este primer militarismo han habido 4 constituciones diferentes. ¿Por qué? Porque no se ponían de acuerdo, ¿no? Y muchos militares, digamos, cambiaban las leyes como mejor les convenía. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una, la Constitución Liberal. Quizás con la intención de hacer bien al país, pero pues sabemos que también no todo lo que aplique en un lugar va a aplicar de la misma manera en otro, ¿verdad? Son siempre muchos factores que van a influir. Podríamos decir, hay que copiar la educación de tal país que es la mejor. Claro, pero no somos la misma gente, no tenemos el mismo pensamiento, quizás no lo vamos a tomar de la misma manera, puede tener resultados, puede no tener resultados, entonces no siempre se va a dar de la misma manera. Entonces, en fin, ¿no?, son aciertos y desaciertos de los gobernantes. Muy bien, vamos a seguir por acá. Ya que ustedes están generándome una inestabilidad en mi clase por andar peleándose por quién va a leer y no va a leer, ahora nadie va a leer. Veamos. Tenemos aquí en el gobierno de José de la Mar algunas rebeliones también. ¿Por parte de quién? De los indígenas. ¿Ok? Sabemos que los indígenas, bueno, ya no tanto como indígenas, porque ahora pues ya le podemos decir simplemente a las personas que estaban abandonadas, tal cual, en los Andes. Ya tenemos a muchos campesinos, ya que siempre han sido los subordinados, ¿no? Y mucha gente pues se rebelaba porque siempre eran los olvidados y era la manera de quizás decir, hey, yo también existo, por favor, exijo para mí también algunos derechos, ¿no? Entonces, se dio esa rebelión en Huanta. ¿Quién dirigió esta rebelión? José de la Mar, pues no como presidente, ¿ok? Ahora, en el gobierno de José de la Mar invade Agustín Gamarra, ¿a dónde? A Bolivia, ¿de acuerdo? En Bolivia sabemos que estaba gobernando Antonio de Sucre, ¿verdad? Él se había quedado como presidente. Pero pues Agustín Gamarra, que también es otro caudillo que luego gobierna también nuestro país, digamos, busca quitar esa influencia que tenía Bolívar, porque Bolívar tenía muchos pensamientos que pues habían sido muy influentes en las tierras, en las sociedades, ¿no? Y él invade ese país, digamos, como que le crea un conflicto allá, ¿de acuerdo? Entonces es así que pues Antonio de Sucre deja el gobierno de Bolivia, ¿ya? Deja el gobierno de Bolivia. Bien, ahora, ¿cuál es la guerra? Justamente Medellín Agustín estaba pues, ¿no?, quizás también en una discusión con Bolivia por las ideas que se estaban teniendo. Recuerden que todos los países se estaban formando y lo que pasaba en un país también podía influir en el otro. Luego tenemos la guerra con la Gran Colombia. ¿Qué pasó aquí? El Perú todavía se estaba formando como país y todos los territorios no estaban definidos. En el norte de nuestro país actualmente tenemos a Tumbes, tenemos una parte que es Cajamarca, que es Loreto, que en ese momento, en ese tiempo estuvo en discusión, ¿ok? En ese momento estuvo en discusión. Por lo tanto, han habido 2 tratados, ¿ok? Digamos, 2 principios que ayudaron a que las sociedades puedan establecer su territorio como debería ser.
En primer lugar, el que destacó aquí podríamos decir que es la libre determinación de los pueblos, que quiere decir que cada pueblo podía definir a qué territorio quería corresponder. En este caso, digamos, la provincia de Jaén, que ahorita se ubica en Cajamarca, decidió pertenecer al Perú, no quiso pertenecer a Colombia. Por otro lado, hubo otro principio que se llamaba, en este caso, uti possidetis. ¿De qué trataba? Que también los gobiernos establecieron que los territorios iban a quedarse como habían, digamos, sido establecidos en la época del virreinato. De esa manera es que la provincia de Maynas, que actualmente corresponde a Loreto, ya siguió correspondiendo a Perú. Es así que Colombia no se quedó con 3 territorios que estaba, digamos, queriendo tener, ¿no? Tumbes, pero no todo Tumbes, una parte de Tumbes, Maynas y Jaén. Territorios que hasta el día de hoy nos corresponden. Pero para ello destacan 2 grandes batallas que son estas 2, la batalla de Saraguro y Portete, ¿de acuerdo? Estas son 2 batallas que se dieron pues para que se pueda definir todo eso, ¿no? Finalmente pues terminamos, digamos, ganando esos territorios. Ahora, luego tenemos el gobierno de Agustín Gamarra. Agustín Gamarra gobernó 2 veces. Se destacan aquí muchas obras, también se había creado un diario importantísimo en la época de este señor. Podríamos decir que, a ver, veamos, él fue el quien arregló, podríamos decir, o definió finalmente esa guerra con Colombia. ¿Por qué? Porque se firmó un tratado, el Tratado de la Reaguada, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ese es un territorio que se firmó en Guayaquil exactamente, y de esa manera dijimos, ok, Colombia, quedamos en paz, ya no vamos a pelear más por los territorios. Los países, ya cada uno tiene su límite, esas provincias han destinado a quedarse en el Perú, entonces así será, ¿no? Por lo cual ha pasado gracias a Agustín Gamarra. Ahora, el Perú pues también tuvo que renunciar a Guayaquil, ¿de acuerdo? Porque también se estaba peleando por Guayaquil. Pero en ese momento pues la Gran Colombia, recuerden que la Gran Colombia está incluida entre Ecuador, ¿no? Y también Colombia y Venezuela. Ellos todavía siguieron siendo la Gran Colombia por un tiempo más. Más adelante que también cada país se separa, pero en ese momento Ecuador, Colombia y Venezuela eran un país, digamos, era una sola nación, la Gran Colombia. Es por eso que en ese momento la Gran Colombia se quedó con Guayaquil. Y Guayaquil hoy en día corresponde a Ecuador, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Veamos. Listo. Aquí también tenemos otro tratado. En este tratado podemos ver que Bolivia y Perú hacen las paces también, ¿no? Por el hecho de que, como les menciono, en esta época muchos países todavía estaban definiendo sus territorios. Así como teníamos enfrentamientos con la Gran Colombia, ¿no? Por definir un límite, igual los tuvimos con Bolivia, pero también se firmó, pues no se firmaron algunos tratados en Bolivia, ¿ya? Ahora, veamos, la Gran Colombia, después de un tiempo, se disolvió. Ya dejó de ser la Gran Colombia y se quedó siendo Ecuador, Colombia y Venezuela. Justamente, ahora de todos modos se tenían que seguir definiendo los límites. Por lo tanto, se firmó el Tratado Pando-Noboa, donde Ecuador y Perú deciden, muy bien, cada uno se queda así como está, no vamos a generar ningún conflicto, ¿ya? Estamos firmando, pues, en que cada uno está aceptando sus territorios y no va a haber ninguna pelea por ello. ¿Ok? Entonces, en este pues, se han firmado diversos tratados. ¿Bien? Bien, chicos. Vamos a ver. Y por último, vamos a ver esta partecita. Escúchenme, creo que... ¿Puedo leer? No va a leer nadie, están castigados. Chicos, escúchenme una cosa. No nos va a alcanzar el tiempo para hacer cálculos, así que con esto termino y mañana hacemos la parte de los cálculos, ¿ya? Nada más. Bien, Agustín Gamarra pues era un gobernante que, como sabemos, no toda la gente ha estado de acuerdo siempre con los gobiernos. Y tenía pues alguien que en todo momento lo acusaba y estaba en contra del gobierno de Agustín Gamarra, ¿no? Este personaje viene a ser un clérigo, ¿no? Alguien de la iglesia, denominado pues Francisco de Paula González Vigil, ¿ya? Él decía que pues no respetaba la Constitución, ¿de acuerdo? Decía que Agustín Gamarra no respetaba la Constitución y por ello muchas veces se enfrentó a su gobierno. Bien, chicos,
En realidad hay mucho más que decir sobre cada uno de los gobernantes, muchísimo más, pues, pero el tiempo es demasiado corto para estudiar toda nuestra gran historia, ¿no? Cada uno, el gobierno de José de Namá y también de Agustín Gamarra, han habido obras buenas, obras malas, y pues ahorita el tiempo no alcanza para estudiarlas a todas. Simplemente, como les dije, mañana vamos a continuar con la parte de cálculos y resultados. ¿Sí, chicos? Eso sería todo. Hasta aquí. Chao, Miss, nos vemos hasta mañana. Miss, ¿no hay algo que empieza con qué, con la Q de queso? Mi, deséame suerte a las 3:30. Cuídese, mi chao. Chao, Miss, nos vemos. ¡Chao, mi! ¡Nos vemos! Suerte, Moisés. Chao, Miss. ¡Chao! Chao, ¡Chao, Miss. mi! Suerte, Moisés. Chao, Miss. Suerte, Hasta Moisés, mañana, también. Miss. Nos vemos, No, Moisés ya se fue. Miss. Bien, chicos, cuídense, cuídense. Y mañana hacemos Nos vemos cálculos y mañana. resultados, ¿no? Chao, Miss. Hasta mañana. Chao, Miss. Chao, Miss. Y chao, chao. Nos vemos, nos vemos. Goodbye. ¿Y nos vemos el viernes o mañana? Que es jueves. Mañana, chicos, mañana. Ah, ya usted dijo nos vemos el viernes. Oh, me confundí. Mañana. Ay. Miss, o sea,